O sea, todavía hay tierras comunitarias en Chalatenango que se compraron en el retorno, que están ahí para uso de la comunidad. Entonces la gente que no tenía dónde ir, entonces se le compró, y la iglesia, Cáritas, Cribles y otras organizaciones contribuyeron para que se les construyera vivienda a la gente. Yo personalmente coordiné varios proyectos de construcción de vivienda en algunos lugares, ¿verdad? En ese momento. Fue con proyectos de solidaridad internacional que se empezó a generarle condiciones a la gente, por lo menos en lo que era vivienda, educación, salud, mientras se iba normalizando la situación. Entonces, más o menos así. Como la organización es prácticamente una iniciativa de la iglesia y de varias organizaciones humanitarias, pero como la guerra fue ocasionada por los grupos guerrilleros y militares, eso quiere decir por situaciones políticas generadas del momento, ¿no han buscado en algún momento que el gobierno se responsabilice y haga algún proyecto de inversión social para apoyar esa organización? O si ya tiene el gobierno, no sé, algún subsidio o lo que está ayudando de alguna manera. Bueno, como ya lo dijiste, en aquel momento eran otras condiciones, y precisamente esas condiciones fueron las que llevaron a que estos actores del ejército y la guerrilla se metieran en este conflicto, ¿verdad? Y en medio de eso la comunidad, la gente civil. Entonces, esas condiciones en aquel momento eran otras que no son tan diferentes a las que son ahora, pero sí había digamos, como ciertas diferencias. Entonces, ahora lo que quiero decir es que, o sea, esa situación llevó a la gente a generar condiciones, a organizarse, a prepararse, a ver la vida de otra manera, y eso es lo que ha hecho que, ¿verdad?, se haya avanzado en algunos lugares. Ahora, el gobierno lo que hizo en aquel momento fue, ¿verdad?, una vez finalizó la guerra, con los acuerdos de paz, se crearon otras instancias que ayudaron a reconvertir el país. Por ejemplo, se creó el Banco de Tierras, se creó otras organizaciones como la PDH, ¿verdad?, y algunas otras instituciones que ayudaron a ir normalizando la situación. Pero lo que quiero decir es que la gente que estuvo directamente metida en el conflicto armado tuvieron algunas prestaciones que tal vez no fueron las mejores, pero sí tuvieron algún beneficio. Por ejemplo, los excombatientes del FMLN que no tenían tierra, el Banco de Tierra les dio tierra, les dio herramientas, les dio créditos, les dio algunas condiciones para que pudieran reinsertarse en la vida normal. Lo mismo al ejército, las mismas condiciones que tenía el ejército, las mismas prestaciones se les dieron a ellos, las que serían quizás mejor todavía, porque ellos estaban reconocidos por un sistema, tenían toda una serie de prestaciones que los excombatientes no tenían y por lo que andaban peleando. Entonces, esas cosas solo se hicieron con los ejércitos, con el ejército irregular, que era el FMLN, y con el ejército, que era la Fuerza Armada, pero la gente civil no tuvo todo eso. Entonces, ahora, lo que se ha hecho después es ir generando programas que ayuden al desarrollo local, pero ya con una, digamos, visión general. O sea, ahí ya no lleva nombre y apellido para estos o para los otros, sino que ya son proyectos de desarrollo generales como los del FITL o como los del Fondo Pobres que da las alcaldías, que son para manera general, o como los programas de subsidio que tiene el gobierno ahora en los servicios básicos que ya conocemos, pero hasta ahí, ¿verdad? No, lo que pasa es que había que ubicarse en el momento. O sea, hoy estamos 20, 25 años después de la guerra, ¿verdad? Entonces, en aquel momento eran unas condiciones, ahora son otras condiciones. Ahora, lo que pasa es que en aquel momento no estaban las condiciones dadas como para poderles responder a todos, pero se les respondió a los que estuvieron más directamente afectados y más directamente involucrados. Lo que pasa es que ahora medio mundo quiere sacar también tajada de esta situación y están queriendo ver que sacan, ¿verdad? Pero, o sea, en aquel momento se le respondió a la gente también, no con lo que se pudo, no con lo mejor que se debía haber hecho, pero sí con lo que se tenía en aquel momento, ¿verdad? Entonces, pero no todos tuvieron esa posibilidad. O sea, los que recibieron apoyo en aquel momento lo recibieron de ONGs, de organizaciones de solidaridad,
de la Cruz Roja, de ONUSAL, etcétera, de todo, pero menos del gobierno. O sea, los que recibieron del gobierno fueron los que estaban directamente involucrados en el conflicto armado, que eran los soldados y los guerrilleros, ¿verdad? Esa es un poco la diferencia, y por eso es que puede ser, no digo que no, pero puede ser que en este momento haya gente que anda pidiendo, ¿verdad?, que se le apoye porque realmente a lo mejor no recibió ningún beneficio ni en aquel momento ni en este, pero será un grupo más reducido. Con respecto a la minería, la ley que existe ahorita es que está en obligación de explotarla el gobierno, y si está en obligación, digamos, no se puede exigir como un bien de Estado la minería y dejarlo como en reposo el proyecto hasta tener la tecnología para poder explotarlo. Bueno, lo que hay que plantear es que hay una ley vigente que permite la explotación minera. Eso está en el Ministerio de Economía, el encargado de ese trabajo. Pero hay una ley que permite la explotación minera en este momento. Lo que pasa es que para que haya explotación minera hay que llenar ciertos requisitos, ¿verdad? Hay que pasar por la fase de exploración para ver dónde están, cuántos recursos hay, etcétera. Pero también hay que llenar ciertos requisitos como el estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental dice de que se debe de hacer para garantizar que ese proyecto no va a generar daños al medio ambiente. Entonces la ley del medio ambiente exige ese estudio de impacto ambiental, pero en este momento lo que pasa es que las empresas no han cumplido. O sea, si aquí las empresas hubieran hecho un buen estudio de impacto ambiental, ¿verdad?, y se hubieran encontrado con menos presión de la gente, aquí ya hubiera proyectos mineros. O sea, ahora, lo que pasa es que, de hecho, los recursos son del Estado, porque están en el subsuelo, y todo lo que está en el subsuelo es del Estado, y para eso se necesita que el Estado otorgue un permiso. Entonces, el Estado no ha dado el permiso porque las empresas no han demostrado que no van a causar daño. Entonces, mientras eso no suceda, el Ministerio de Medio Ambiente tiene detenidos todos esos permisos ahí, ¿verdad?, hasta que se generen condiciones. Ahora, el problema es que aquí vivimos 370 personas en 1 kilómetro cuadrado. Somos el país de Centroamérica que tiene menos disponibilidad de agua para el consumo humano. Somos el país, hoy como el 4º país más vulnerable del mundo, ya por lo menos vamos saliendo de eso, como el 4º país más vulnerable del mundo. O sea, tenemos ciertas condiciones que no son aptas para que en el país se pueda hacer explotación minera. Ahora, como dice usted, bien dice, o sea, si más adelante hubieran condiciones, eso que lo decidan, digamos, dentro de 100 años las otras generaciones, pero por lo menos la obligación, ¿verdad?, nuestra es garantizar que ahora no se contaminen los recursos, ¿verdad?, que las futuras generaciones necesitan. O sea, ese es el punto. O sea, si el oro que hay en el país, ¿verdad?, va a garantizar que se va a salir de la pobreza, ok, ¿verdad?, que lo traiga el gobierno. Pero el problema es que eso no es así. O sea, la industria minera no es sostenible. O sea, es una de las industrias más dañinas del medio ambiente, y por lo menos ahora todavía no hay tecnología que garantice que no se va a contaminar. Lo único que hay es el cianuro, el mercurio y esas cosas, y eso ya está comprobado, ¿verdad?, que es lo más dañino que existe. Entonces, esa es la situación en este momento. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo es que haya una ley que prohíba la minería metálica. Ese tríptico que les están dando ahí es para eso. Y precisamente la otra semana, el martes, vamos a ir nosotros con una nueva propuesta de ley a la Asamblea Legislativa a pedir, ¿verdad?, que se prohíba la explotación minera en El Salvador. Que dicho sea de paso, si no tienen clase el martes, pues vámonos a la Asamblea, ¿verdad?, a exigir a los diputados, ¿verdad?, que apoyen esa ley. Así que, ¿verdad?, están invitados y invitadas, ¿verdad?, para que nos vayamos el martes. Vamos a salir del redondel que está por Metrocentro hacia la Asamblea Legislativa a las 9 de la mañana. 8. Bueno, jóvenes, vamos a concluir este evento entregando al licenciado un reconocimiento por parte de la universidad por esta labor que ha hecho en este foro. El diploma dice de la siguiente manera: Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, otorga el presente reconocimiento a José Rodolfo Calles por sus aportes académicos en el foro titulado Experiencias testimoniales sobre el repoblamiento en El Salvador, dirigido a los estudiantes de esta facultad, dado en San Salvador, El Salvador, a los 27 días del mes de septiembre de 2013. Firma el ingeniero Francisco Antonio Alarcón Sandoval, decano de Facultad de Ingeniería y Arquitectura,
y el ingeniero Manuel Roberto Montejo Santos, director de la Escuela de Ingeniería Industrial. El director del sistema. Ahorita es, ¿cómo se llama? Bueno, gracias, jóvenes. Bueno, gracias. Se llama no. Bueno, continuamos. En los minutos que restan les voy a mencionar un par de preguntas les recuerdo. Para los del grupo teórico 08 que tenemos clase el próximo martes, y qué lástima que por eso no se van a ir. No van a ir, hombre. Lo siento. Ya los veo en una marcha allá hacia la Asamblea Legislativa el día de mayo. Pero bien, si el día de la clase alguien quiere acompañarnos, nos ponemos de acuerdo y le damos permiso para que se vaya. El martes tenemos clase a esta misma hora. ¿En qué aula tenemos clase? En el aula C31. Menciono de nuevo, C31, y no tanto para ellos, sino que para el resto, que no son del grupo 08, porque a esa hora voy a estar recibiendo los reportes sobre este foro. Si algunos jóvenes que no son del 08 y que por supuesto no tienen clase, pero tienen otras actividades a esa hora, me pueden buscar después de la clase para que no les interfiera la entrega con otra actividad académica que tengan. Sí deben de hacerlo en el resto de la mañana. Pero ver, para el día lunes nosotros nos han convocado a una reunión a las 10:15. Yo estoy saliendo 1/4 para las 10 de la clase, entonces en ese lapso entre 1/4 para las 10 y las 10:15 puede ser que me lo entreguen en la mañana. Digo para los que no son del grupo 08. ¿Perdón? El día martes. Perdón, entonces. La recepción es para la próxima clase, que sería en el caso de todos, ya sea del teórico o no, el martes a las... Entonces sí, después de la clase me pueden buscar, tenés razón, la reunión que tenemos en la escuela es del día lunes, entonces no tiene nada que ver con el resto. El reporte que van a entregar es a mano, le van a hacer su portada con los datos de ustedes, y después de esa primera página de portada van a responder a 2 preguntas. Primero, describa el fenómeno del desplazamiento y repoblamiento durante el conflicto armado. Describa el fenómeno del desplazamiento y repoblamiento durante el conflicto armado. Si ustedes se recuerdan, para esta respuesta el licenciado habló sobre ciertas condiciones que llevaron a salir, como quien dice, los obligaron a desplazar, y también ciertas condiciones que se dieron para repoblar. Por eso van a describir. Y la segunda pregunta es: escriba 2 conclusiones, aprendizajes sobre el foro. Esto es, como quien dice, ¿qué les ha dejado a ustedes esta actividad? Por eso les pido nada más que me escriban 2 conclusiones o aprendizajes sobre el foro. Gracias, jóvenes. Si alguien quiere la ponencia, bueno, la voy a subir al llegar a la escuela, la voy a subir a la hora virtual para aquel que la quiera bajar de ahí.